para ayudar a los pobres contra el yugo del tirano. Este sábado es 23 de abril del año 2022, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Para celebrarlo, el Programa Nacional Salas de Lectura nos invita a leer un fragmento del libro México Insurgente de John Reed. Yo leeré El surgimiento de un bandido de la segunda parte del libro titulada Francisco Villa. De Villa, que ni un momento vacila, como el fortín más pesado del cerrito de la Pila. El surgimiento de un bandido, en voz de su amiga María Antonia Jiménez Estrada, promotora de la lectura y la escritura en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Villa fue bandido durante 22 años, cuando apenas tenía 16 y era repartidor de leche en las calles de Chihuahua. Mató a un oficial del gobierno y debió huir a las montañas. Según se dice, el oficial había violado a su hermana, aunque es más probable que Villa lo hiciera por su insoportable insolencia. Por sí mismo, eso no habría sido razón suficiente para que la ley lo proscribiera tanto tiempo en México, donde la vida humana no vale mucho. Pero una vez siendo prófugo, cometió un crimen imperdonable: robar ganado a los ricos hacendados. Desde ese momento y hasta el surgimiento de la Revolución de Madero, el gobierno mexicano puso precio a su cabeza. Villa era hijo de peones ignorantes y nunca fue a la escuela. No tenía la más vaga noción de la complejidad de la civilización y, cuando por fin regresó a ella, ya siendo un hombre maduro, de extraordinaria astucia natural, encaró el siglo XX con la ingenua simplicidad de un salvaje. Es casi imposible obtener información exacta sobre su carrera como bandido. En las hemerotecas de los periódicos locales y en los informes de gobierno hay crónicas de las fechorías que perpetró, pero esas fuentes no son fidedignas, porque su nombre se hizo tan prominente que se le atribuyó cada robo de tren, asalto y asesinato en el norte de México. Un caudal impresionante de leyendas populares se esparcieron entre los peones en torno a su nombre. Existen muchas canciones tradicionales y corridos que celebran sus hazañas. Se puede oír a los pastores cantándolas alrededor de las fogatas en las montañas durante la noche, repitiendo los versos heredados de sus padres o componiendo otros extemporáneamente. Por ejemplo, cuentan la manera en que Villa, enfurecido por la miseria de los peones de la hacienda de Los Álamos, reunió un pequeño ejército y cayó sobre la casa grande, saqueándola y distribuyendo el botín entre los pobres. Se llevó miles de cabezas de ganado de las terrazas y las hizo cruzar la frontera. A veces descendía a una mina próspera y se apropiaba de la plata. Cuando necesitaba maíz, capturaba el granero de algún hombre rico. Reclutaba efectivos casi abiertamente en los pueblos más alejados de los caminos y ferrocarriles, organizando a los bandidos de las montañas. Muchos de los que pertenecieron a su banda son ahora soldados rebeldes y generales constitucionalistas,
como Urbina. Su territorio se confinó en su mayor parte al sur de Chihuahua y el norte de Durango, pero se extendió desde Coahuila por toda la República hasta Sinaloa. Su valentía desbocada y romántica es tema de incontables poemas. En ellos se cuenta, por ejemplo, la forma en que un miembro de su banda, Reza, fue capturado por los rurales, quienes lo sobornaron para traicionar a Villa. Al enterarse, Villa envió un mensaje a la ciudad de Chihuahua diciendo que iba por Reza. Entró a la ciudad a plena luz del día, a caballo. Tomó un helado en la plaza. El corrido es muy explícito en ese punto. Y cabalgó por las calles hasta que halló a Reza paseando con su novia entre la multitud dominguera del Paseo Bolívar, donde lo mató para luego huir. En épocas de hambruna, alimentó a comarcas enteras y cuidó de los pueblos desalojados por los soldados de Porfirio Díaz, que actuaban bajo la ley infame de las tierras. Por todas partes se le conocía como el amigo de los pobres. Fue el Robin Hood mexicano. En todos estos años, él aprendió a no confiar en nadie. A menudo, en sus incursiones secretas por los campos, con un compañero fiel, acampaba en algún lugar desolado y ordenaba al guía que fuera a dormir. Luego, dejando la fogata encendida, cabalgaba toda la noche para alejarse de su fiel compañero. Así es como Villa aprendió las artes de la guerra. Y hoy en día, en el campo de batalla, cuando el ejército vuelve al campamento por las noches, Villa arroja las riendas de su caballo a un ordenanza, se echa un zarape al hombro y se va solo a las colinas. Parece que nunca duerme. A medianoche llega a uno de los puestos de avanzada para cerciorarse que los centinelas estén cumpliendo con su deber. Al volver, viene de una dirección totalmente distinta. Nadie, ni siquiera el oficial más confiable de su estado mayor, sabe de sus planes hasta que está listo para la acción. Cuando Madero inició la guerra en 1910, Villa todavía era un bandido. Quizá, como dicen sus enemigos, vio una oportunidad para ser exculpado de sus delitos. Quizá, y como parece más probable, se inspiró en la revolución de los peones. De cualquier forma, cerca de 3 meses después de que se levantaron en armas, Villa llegó inesperadamente a El Paso y puso su banda, su conocimiento del país y toda su fortuna a las órdenes de Madero. La vasta riqueza que se decía había acumulado durante 20 años de atracos resultó ser de 363 pesos de plata, muy gastados. Villa llegó a capitán en el ejército maderista. Con ese nombramiento fue a la Ciudad de México ante Madero, quien lo nombró general honorario de los nuevos rurales. Se le asignó al ejército de Huerta cuando fue enviado al norte a sofocar la revolución de Orozco. Villa comandó la guarnición de Parral. Al frente de una fuerza en desventaja, derrotó a Orozco en la única batalla decisiva de la guerra. Huerta asignó a Villa al mando de la avanzada, dejando que él y los veteranos del ejército de Madero
hicieran el trabajo sucio y peligroso, mientras los regimientos federales de la vieja guardia quedaban bajo protección de la artillería. En Jiménez, Huerta sorpresivamente impuso corte marcial a Villa, acusándolo de insubordinación, afirmando que había telegrafiado una orden a Villa en Parral. El acusado alegó que nunca la recibió. La corte marcial duró 15 minutos y el futuro y más poderoso antagonista de Huerta fue sentenciado a muerte. Alfonso Madero, miembro del Estado Mayor de Huerta, aplazó la ejecución, pero el presidente Madero, obligado a apoyar las órdenes de su mariscal de campo, encarceló a Villa en la penitenciaría de la capital. Durante todo ese tiempo, Villa nunca se desdijo de su lealtad hacia Madero, hecho insólito en la historia de México. Por mucho tiempo Villa había deseado apasionadamente recibir educación. No desperdició el tiempo en lamentaciones o intrigas políticas. Dedicó todas sus energías a aprender a leer y escribir. Villa no tenía ninguna base anterior. Hablaba el español primitivo de los muy pobres, a los que se conocen como pelados. No sabía nada de los rudimentos o filosofía del lenguaje, y fue lo primero que comenzó a estudiar, porque siempre quiere saber el porqué de las cosas. En 9 meses ya podía escribir con letra bastante aceptable y leer los periódicos. Es interesante verlo leer, o más bien oírlo leer, pues tiene que pronunciar las palabras en voz alta, como un niño. Finalmente, el gobierno de Madero hizo arreglos para su fuga de la prisión, ya fuera para salvar el nombre de Huerta, porque los amigos de Villa habían pedido una investigación, o porque Madero estaba convencido de su inocencia y no se atrevía a liberarlo abiertamente. Desde ese momento y hasta el estallido de la última revolución, Villa vivió en El Paso, Texas, y fue de ahí que salió, en abril de 1913, a conquistar México con sus 4 compañeros, 2 caballos de acarreo, 1 kilo de azúcar y de café y medio kilo de sal. Hay una anécdota en relación a este hecho. Como ni él ni sus compañeros tenían suficiente dinero para comprar caballos, envió a 2 de ellos a una cuadra local y rentaron caballos para montar. Hicieron lo mismo todos los días durante una semana, pagando debidamente al final de cada jornada. Así, cuando pidieron 8 caballos, el encargado de la cuadra no tuvo objeción alguna en alquilárselos. 6 meses después, cuando Villa entró triunfalmente a Juárez, encabezando un ejército de 4,000 hombres, su primer acto público fue enviar al dueño de la cuadra el doble del precio de los caballos robados. Reclutó efectivos en las montañas cercanas a San Andrés y creció tanto su popularidad que en un mes ya tenía bajo su mando un ejército de 3,000 hombres. 2 meses después ya había arrojado a las guarniciones federales de todo Chihuahua, obligándolas a refugiarse en la capital del estado. En 6 meses ya había tomado Torreón. En 7 y medio había ocupado Juárez. El ejército federal de Mercado había evacuado Chihuahua y casi todo el norte de México quedaba liberado. ¿A dónde van
trenes pasajeros. ¿A dónde van, palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero